Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde desentrañamos los secretos más jugosos y los amores más prohibidos que nos ofrece la televisión turca. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en un mundo de pasión, intriga y por supuesto, mucho drama. Hoy vamos a hablar de las novelas turcas que estoy segura, van a volverte completamente adicto este año. Esas historias que te atrapan desde el primer capítulo, que te hacen suspirar, llorar, reír y sobre todo, te hacen preguntarte ¿qué va a pasar después? Vamos a explorar esos amores prohibidos que nos hacen cuestionar todo, esos secretos revelados que cambian el rumbo de las historias y, en definitiva, esas producciones que nos mantienen pegados a la pantalla hasta altas horas de la noche. Pero antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido preparado para ti, desde análisis detallados de tus novelas favoritas hasta noticias exclusivas del mundo del espectáculo turco. Así que no te lo pierdas. Bueno, sin más preámbulos, pongámonos cómodos, preparemos unas palomitas de maíz y sumergámonos en el fascinante mundo de las novelas turcas más adictivas, esos amores prohibidos y esos secretos revelados que nos esperan este año. Empecemos. La primera novela de la que quiero hablarles es, bueno, aún no puedo revelar el título, pero les aseguro que es una bomba. Imaginen una historia de amor que nace en medio de la venganza, dos familias enfrentadas por un pasado oscuro, y dos jóvenes que se enamoran perdidamente, a pesar de todo. ¿Les suena emocionante? Pues esperen a verla. Los protagonistas tienen una química increíble, y la trama está llena de giros inesperados que te mantendrán al borde de tu asiento. Lo que sí puedo adelantarles es que los secretos familiares juegan un papel crucial, y que la verdad saldrá a la luz de la manera más inesperada. Este amor, por supuesto, es un amor prohibido condenado desde el principio, pero que luchará contra viento y marea para sobrevivir. Prepárense para sufrir, porque aquí las lágrimas están garantizadas. Profundicemos un poco más en esta primera joya. La ambientación es clave. Piensen en una Estambul dividida por la tradición y el progreso, donde las mansiones antiguas con vistas al Bósforo esconden más secretos que las callejuelas adoquinadas del Gran Bazar. La familia X, rica y poderosa, arrastra un pasado de traiciones y ambiciones desmedidas que han manchado su nombre. En la otra esquina, la familia, y más humilde pero igualmente orgullosa, guarda un rencor ancestral que se transmite de generación en generación. Nuestros protagonistas Elif y Demir, son los herederos de estas familias enemistadas. Elif, educada en la opulencia pero con un espíritu rebelde, anhela romper con las cadenas que la atan a su apellido. Demir, criado en la lucha y el esfuerzo, siente la responsabilidad de vengar las injusticias sufridas por su familia. El destino, caprichoso como siempre, los une en un encuentro fortuito. La chispa entre ellos es innegable, una atracción magnética que desafía la lógica y la razón. Su amor florece en secreto, entre miradas robadas y encuentros clandestinos. Pero la sombra del pasado se cierne sobre ellos, amenazando con destruirlo todo. Los secretos familiares, cuidadosamente guardados durante años, comienzan a salir a la luz, revelando verdades dolorosas que ponen a prueba su amor y su lealtad. ¿Podrán Elif y Demir superar el odio que divide a sus familias y construir un futuro juntos? ¿O serán víctimas de un destino implacable? Además del romance central, la novela explora temas como la ambición, la envidia, el poder y la redención. Los personajes secundarios son complejos y multidimensionales, con sus propias motivaciones y secretos. La matriarca de la familia X, una mujer fría y calculadora, hará todo lo posible para proteger su legado, incluso si eso significa sacrificar la felicidad de su nieta. El tío de Demir, un hombre atormentado por el pasado, se debate entre el deseo de venganza y la necesidad de perdonar. La dirección artística es impecable, con una fotografía cuidada que realza la belleza de Estambul y unos vestuarios que reflejan la elegancia y el glamour de la alta sociedad turca. La banda sonora, con melodías melancólicas y apasionadas, acompaña a la perfección el drama que se desarrolla en pantalla. Otra novela que promete dar mucho de qué hablar este año es una que explora las complejidades de las relaciones modernas. Un matrimonio aparentemente perfecto se ve sacudido por la aparición de un antiguo amor, un amor que creían enterrado en el pasado. La protagonista se enfrenta a una encrucijada, seguir con la estabilidad y la seguridad de su matrimonio, o arriesgarlo todo por una pasión que creía extinta. Esta novela es un reflejo de las dudas y los dilemas que enfrentamos en la vida real,
y nos invita a reflexionar sobre lo que realmente valoramos en una relación. Además, el elenco es de primera, con actuaciones que te dejarán sin aliento. Aquí los secretos se guardan con celo, pero la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz, desatando una tormenta de emociones y revelaciones impactantes. Prepárense para cuestionar todo lo que creen saber sobre el amor y el compromiso. Profundicemos en esta historia que nos confronta con la fragilidad de la felicidad conyugal. Aileen y Can son la imagen del matrimonio ideal, exitosos profesionales, con una hermosa casa y una vida social activa. Llevan 10 años juntos y han construido una relación basada en la confianza y el respeto mutuo. Pero, como suele ocurrir, la rutina y la monotonía han comenzado a hacer mella en su relación. La llegada de Denise, un antiguo amor de la universidad de Aileen, lo cambia todo. Denise regresa a Estambul después de años viviendo en el extranjero, y el reencuentro con Aileen despierta sentimientos que creían dormidos. La química entre ellos es innegable y la tentación de revivir el pasado se vuelve cada vez más fuerte. Aileen se encuentra dividida entre el amor y la lealtad. Ama a Can, pero también siente una fuerte atracción por Denise. Se debate entre la seguridad y la estabilidad de su matrimonio y la emoción y la pasión de un nuevo comienzo. ¿Debería arriesgarlo todo por un amor que creía perdido? ¿O debería seguir con su vida tal como está, reprimiendo sus verdaderos sentimientos? La novela explora las diferentes facetas del amor y el matrimonio, mostrando las alegrías y las dificultades que conlleva una relación a largo plazo. También aborda temas como la infidelidad, el arrepentimiento y la búsqueda de la felicidad. Los personajes secundarios son igualmente interesantes, con sus propias historias y dilemas amorosos. La mejor amiga de Aileen, una mujer divorciada y desencantada del amor, le ofrece consejos contradictorios y la anima a seguir su corazón. El hermano de Can, un soltero empedernido, observa la situación con escepticismo y le advierte sobre los peligros de la infidelidad. La narrativa es ágil y envolvente con diálogos ingeniosos y escenas cargadas de tensión emocional. La dirección es impecable con una puesta en escena elegante y sofisticada. La banda sonora, con canciones melancólicas y románticas, intensifica el drama y la emoción. Y hablando de secretos, no podemos dejar de mencionar una novela que se centra en la vida de una joven que descubre que su familia esconde un oscuro pasado. Una serie de eventos inesperados la llevan a desenterrar la verdad, una verdad que cambiará su vida para siempre. Esta novela es un thriller psicológico que te mantendrá enganchado desde el primer momento. Cada capítulo te dejará con más preguntas que respuestas, y no podrás parar hasta descubrir todos los secretos que se esconden detrás de esa fachada de normalidad. Además, la ambientación es espectacular, con paisajes impresionantes que te transportan a otro mundo. Aquí el amor juega un papel importante, pero también la traición y la venganza. Un cóctel explosivo que te hará vibrar de emoción. Imaginen descubrir que toda su vida ha sido una mentira, que las personas que más aman les han ocultado algo terrible. ¿Cómo reaccionarían? ¿Buscarían la verdad a toda costa, o preferirían seguir viviendo en la ignorancia? Esta novela te hará plantearte estas preguntas y mucho más. Adentrémonos en este laberinto de misterio y engaño. Daphne, nuestra protagonista, es una joven artista que vive una vida tranquila y feliz en un pequeño pueblo costero. Su familia es unida y cariñosa, y ella nunca ha tenido motivos para dudar de su amor y honestidad. Pero un día, un evento inesperado pone su mundo patas arriba. Durante una visita a la granja de su abuela, Daphne encuentra una antigua caja escondida en el ático. Dentro descubre una serie de cartas y fotografías que revelan un oscuro secreto sobre el pasado de su familia. Al parecer, sus padres y abuelos estuvieron involucrados en un crimen terrible que tuvo lugar hace muchos años. Decidida a descubrir la verdad, Daphne comienza a investigar el pasado de su familia. Pero cuanto más profundiza, más se da cuenta de que está poniendo en peligro su propia vida. Alguien no quiere que se descubra la verdad, y está dispuesto a hacer cualquier cosa para silenciarla. La novela está llena de giros inesperados y revelaciones impactantes. Cada capítulo te deja con la boca abierta y te hace preguntarte qué va a pasar después. Los personajes son complejos y ambiguos, y no sabes en quién confiar. El ambiente es opresivo y claustrofóbico, y sientes que el peligro acecha en cada esquina. La dirección es magistral, con una puesta en escena inquietante y una fotografía sombría que crea una atmósfera de suspense y misterio. La banda sonora, con melodías oscuras y perturbadoras, intensifica la sensación de peligro y paranoia.
Otra joya que no podemos pasar por alto es una historia de amor que florece en medio de un ambiente hostil. Dos personas de mundos completamente diferentes se encuentran y se enamoran, desafiando las convenciones sociales y los prejuicios de su entorno. Esta novela es una oda a la tolerancia y al respeto, y nos recuerda que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Además, la banda sonora es preciosa, con canciones que te tocarán el corazón. Aquí el amor prohibido se convierte en un símbolo de rebelión, una forma de luchar contra un sistema injusto y opresivo. Prepárense para emocionarse con esta historia de amor que desafía todas las barreras. Sumérjanos en esta historia de amor y superación. Leila, una joven de origen humilde que trabaja como camarera en un café, conoce a Ali, un joven de una familia adinerada y conservadora. A pesar de sus diferencias sociales y culturales, se enamoran perdidamente. Pero su amor no es bien recibido por sus familias y la sociedad. Los padres de Ali se oponen a su relación, argumentando que Leila no es lo suficientemente buena para su hijo. Los amigos de Leila la critican por salir con alguien de una clase social diferente. A pesar de la oposición, Leila y Ali deciden luchar por su amor. Se enfrentan a sus familias, desafían las convenciones sociales y demuestran que el amor puede superar todas las barreras. Su historia es un ejemplo de valentía, determinación y esperanza. La novela explora temas como la discriminación social, los prejuicios y la lucha por la igualdad. También celebra la diversidad cultural y la importancia del respeto y la tolerancia. Los personajes secundarios son entrañables y cercanos, y te hacen sentir parte de su mundo. La mejor amiga de Leila, una mujer luchadora y solidaria, la apoya incondicionalmente. El abuelo de Ali, un hombre sabio y comprensivo, le anima a seguir su corazón. La dirección es sensible y emotiva, con una puesta en escena cuidada y una fotografía luminosa que transmite la alegría y la esperanza. La banda sonora, con canciones alegres y optimistas, celebra el amor y la vida. Pero no todos son dramas y secretos oscuros. También hay espacio para la comedia romántica. Y este año llega una novela que te hará reír a carcajadas. La historia de dos personas que se odian a primera vista, pero que poco a poco se van enamorando. Una trama clásica sí, pero contada con mucho ingenio y humor. Los protagonistas tienen una química explosiva, y sus interacciones son simplemente hilarantes. Si buscas algo ligero y divertido, esta es tu novela. Aquí el amor surge de la forma más inesperada, en medio de discusiones y malentendidos. Pero al final el amor siempre triunfa, y nos demuestra que a veces, las personas que más nos irritan son las que más nos complementan. Prepárense para reír a carcajadas con esta comedia romántica. Zeynep y Kerem son dos compañeros de trabajo que se detestan mutuamente. Zeynep es una mujer organizada, responsable y perfeccionista. Kerem es un hombre despreocupado, impulsivo y caótico. Sus personalidades chocan constantemente y sus discusiones son legendarias en la oficina. Pero como suele ocurrir en las comedias románticas, detrás de su odio se esconde una fuerte atracción. Poco a poco Zeynep y Kerem comienzan a descubrir que tienen más en común de lo que pensaban. Se dan cuenta de que se complementan y que se necesitan mutuamente. Su relación evoluciona de la antipatía al cariño, y finalmente al amor. Pero su camino hacia la felicidad no está exento de obstáculos. Tendrán que superar sus diferencias, enfrentarse a sus miedos y aprender a confiar el uno en el otro. La novela está llena de situaciones divertidas, diálogos ingeniosos y personajes extravagantes. La química entre los protagonistas es innegable y sus interacciones son simplemente hilarantes. La dirección es dinámica y ágil, con una puesta en escena colorida y una fotografía luminosa que transmite la alegría y el optimismo. Y para los amantes de las historias de época, también tenemos una sorpresa preparada. Una novela ambientada en el siglo XIX, que cuenta la historia de una joven que lucha por su independencia en una sociedad dominada por los hombres. Una historia de amor, pasión y rebelión. Los vestuarios son impresionantes, y la ambientación te transporta a otra época. Aquí el amor prohibido se entrelaza con la lucha por la igualdad y la justicia. Una novela que te inspirará a luchar por tus sueños y a no rendirte ante las adversidades. Viajemos en el tiempo hasta la Estambul del siglo XIX. Nermin, nuestra protagonista, es una joven de espíritu libre que sueña con ser escritora, una aspiración impensable para una mujer de su época. Criada en una familia tradicional,
Nermin se siente asfixiada por las restricciones impuestas por la sociedad. Un día conoce a Murat, un joven periodista que comparte su pasión por la escritura y su deseo de cambiar el mundo. Entre ellos surge una conexión instantánea, un amor prohibido que desafía las convenciones sociales. Juntos, Nermin y Murat luchan por sus sueños y por la igualdad de género. Se enfrentan a la oposición de sus familias y de la sociedad, pero no se rinden. Su historia es un ejemplo de valentía, determinación y esperanza. La novela es un homenaje a las mujeres que lucharon por sus derechos en el pasado y a todas aquellas que siguen luchando por la igualdad en el presente. También es una historia de amor y pasión que te emocionará y te inspirará. La dirección es elegante y sofisticada, con una puesta en escena cuidada y una fotografía evocadora que te transporta a otra época. Los vestuarios son impresionantes y la ambientación es simplemente espectacular. Bueno, creo que con esto tienen suficiente para empezar a salivar. Estas son solo algunas de las novelas turcas que prometen ser un éxito este año. Historias llenas de pasión, intriga y por supuesto, mucho drama. Prepárense para enamorarse, para sufrir, para reír y para llorar. Porque las novelas turcas saben cómo tocarnos el corazón. Y ahora, para concluir, repasemos brevemente lo que hemos visto hoy. Hemos explorado algunas de las novelas turcas más prometedoras de este año, destacando esos amores prohibidos que nos hacen suspirar, esos secretos revelados que cambian el rumbo de las historias y, en definitiva, esas producciones que nos mantienen pegados a la pantalla. Hemos hablado de dramas familiares, romances modernos, thrillers psicológicos, comedias románticas e incluso historias de época. Hay para todos los gustos. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado alguna novela que les interese. Me encanta compartir mi pasión por las novelas turcas con ustedes, y espero seguir haciéndolo por mucho tiempo. Ahora quiero saber su opinión. ¿Cuál de estas novelas les ha llamado más la atención? ¿Hay alguna otra novela turca que estén esperando con ansias? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan sus opiniones y recomendaciones. Y por último, pero no menos importante, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.